respuesta, si todo este epicondilitis en el dolor lateral de codo, como habéis visto, pues la respuesta claramente es un no. ¿Por qué me parece muy interesante? Pues porque todas estas patologías cursan aquí. Están todos en la zona lateral del codo en torno a 3 centímetros de diferencia y eso es lo que hace un poquitito complejo el diagnóstico en consulta y vamos a ver si la tendinopatía lateral del codo aparece sobre todo entre los 20 y los 65 años con un pico grande entre los 40 y los 50, como ya he dicho antes, en un ámbito laboral y también deportivo, y tan es así que un 5% de los trabajadores al año presentan epicondilitis. Este es el caso más frecuente en mi consulta de llevan años diciéndome que tengo una epicondilitis y ese paciente es posible que tenga una epicondilitis, una tendinopatía lateral, pero lo más probable es que tenga también una neuropatía del interosseo posterior. Es decir, pueden coexistir la epicondilitis y la neuropatía del interosseo posterior. Y lo que hago es liberarlo desde ahí, como veis en la última foto, en todo el recorrido, porque hay una de las zonas de compresión del interosseo posterior, que es la banda más distal del supinador corto, también es un lugar de compresión. Eso que aparece ahí en amarillo sería una plica anterolateral. Y dices, ¿cómo sé yo que esto es sintomático? Pues bueno, el paciente, en la exploración del paciente, notamos ese pellizco. Veréis ahora también un vídeo de una exploración, pero fijaros que estas plicas, eso que yo remarco en azul, está dejando una lesión condral. Podemos encontrarnos pacientes con tendinopatías laterales del codo como consecuencia tanto de una inestabilidad posterolateral rotatoria o que hagan estrés repetidos de varo más pronación. Y la última es que si seguimos teniendo dudas, nos bajemos al paciente a quirófano y le hagamos una exploración bajo anestesia con control radiológico y que veamos. Sergi escribió un artículo súper chulo hace ya unos cuantos años en el que nos habla de qué es lo que tenemos que medir en un compartimento, es decir, hay que medir la presión compartimental para estar seguros y Sergi salta un poco por los aires las mediciones absolutas. Buenas tardes a los que se conecten desde Europa y buenos días a los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy vamos a hacer una charla de codo que habitualmente pues, son menos frecuentes que las de mano y muñeca y que quién mejor que tener a Santos. Todo vino de una charla con el doctor Cerezal, ¿no, Santos? Que Sí, participaste ahí. correcto. Y a raíz de eso, pues nada, surgió la oportunidad de tenerlo aquí como ponente. Él es español, trabaja en Zaragoza. Y nada, si nos quieres explicar un poco, pues un poco tú, dónde te has formado, dónde trabajas, a qué te dedicas un poco más en concreto. Y luego, pues ya si quieres, pasamos a la charla. Claro, como me has preguntado antes, pues mira, yo tengo 45 años, estudié aquí medicina en la Universidad de Zaragoza, hice la residencia en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Durante la residencia hice 2 estancias formativas fuera, una fue aquí en casa, en la Mutua Maz, y la otra fue en el Instituto Kleiner de R5 al final de residencia. Y bueno, ya sabes que yo también durante muchos años he estado haciendo también mano y muñeca, pero en los últimos, pues quizás 6, 8 años ya me he dedicado un poquito más en exclusiva al hombro y al codo. Cuando acabé la residencia, pues vine a trabajar a Zaragoza, a MAZ, que es donde había hecho, a la Mutua MAZ, que es donde había hecho la residencia y donde había hecho la rotación durante la residencia y he estado ahí pues casi 16 años, un poquito más de 15 años. Recientemente he marchado y ya llevo unos años trabajando en Arthrosport, que es nuestra marca, nuestra empresa, y trabajo aquí haciendo el hombro y codo de Zaragoza y de, bueno, pacientes que vienen de fuera, etcétera. Para los latinoamericanos, la Mutua es un centro hospitalario que es de patología específicamente o más concretamente laboral, que, bueno, pues eso, mucho paciente traumático y demás. Y eso es donde se desarrolló durante varios años, Santos. Digo, porque muchas veces ellos lo del tema de la Mutua y tal, pues no lo reconocen. Sí, Em, es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces son todo pacientes laborales. Muy bien. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues como tú muy bien dices, un día surgió, ¿no? Un comentario que hice yo en una charla que estudió de oyente de las tuyas con el doctor Cerezal,
Él hizo un comentario sobre las lesiones de Smile y yo aporté ahí un pequeño dato y me dijiste que sí podíamos organizar una charla. Entonces os voy a hablar de pues, diagnóstico diferencial y alternativas de tratamiento para todas las patologías que cursan con dolor lateral en el codo. Está bastante dirigido a porque no todo es epicondilitis o tendinopatía lateral del codo. Así que cuando queráis, empezamos. Adelante, sí, sí, es un tema muy interesante que creo que a todo el mundo le va a interesar. Muy bien, igual que la otra vez, si hay alguna pregunta en el chat o algo que aclarar, me podéis parar, ¿eh? Sin problema me podéis parar. Si sale alguna pregunta en el chat y creo que es un buen momento para detenerte, pues te la hago en directo, ¿vale? Espérate que acepto aquí. Es que me está preguntando todo el rato que acepte. Vale. Bueno, pues la respuesta, si todo este epicondilitis en el dolor lateral de codo, como habéis visto, pues la respuesta claramente es un no. Y es un no, pues porque hay un montón de patologías que cursan con dolor en la cara lateral del codo. La primera de ellas, o la que más frecuente vemos, pues es la tendinopatía lateral o mal llamada epicondilitis. Digo mal llamada, pues porque ya veréis luego que la fase aguda dura muy poquito. Y luego hablaremos también de la neuropatía del nervio interóseo posterior, que en mi opinión es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Las plicas sinoviales, tanto las posterolaterales como las anterolaterales, también cursan con dolor lateral de codo, la inestabilidad posterolateral rotatoria o las lesiones de Smile, que aclararemos un poquito qué son cada cosa. Y el síndrome compartimental crónico del antebrazo, que aunque es más frecuente en la porción volar, en motoristas, también hay casos que aparecen en la región extensora o dorsal del codo. ¿Por qué me parece muy interesante? Pues porque todas estas patologías cursan aquí. Es que todas ellas tienen un origen muy cercano, tanto la musculatura como el tendón del extensor carpi radialis brevis, el complejo ligamentario externo y el interoseo posterior. Están todos en la zona lateral del codo en torno a 3 centímetros de diferencia y eso es lo que hace un poquitito complejo el diagnóstico en consulta y vamos a ver si arrojamos un poquitito de luz. Respecto a la tendinopatía lateral, como os he dicho antes, mal llamada epicondilitis, es la causa más frecuente de consulta por patología no traumática de codo. Afecta sobre todo al tendón del extensor carpi radialis brevis, aunque puede afectar también al del longus y en ocasiones también al extensor común de los dedos. Hay que entender, y esto tiene que quedar muy claro, que si el paciente pone remedio, es decir, si se pone en tratamiento, es un proceso autolimitado a los 2 años, es decir, si el paciente cesa la actividad que le está provocando esa tendinopatía, el proceso es autolimitado a los 2 años. Nos encontramos con la cuestión de que nadie deja de jugar al tenis, al pádel o de realizar su trabajo 2 años para que desaparezca el dolor. Pero esto de que sea autolimitado nos da mucha información, básicamente porque un paciente que acude a la consulta y te cuenta que lleva 3 años escuchando en consultas de fisioterapia, traumatología, etcétera, que tiene una epicondilitis y él ha puesto remedio y no se cura, pues existen muchas posibilidades de que de verdad no sea una epicondilitis o una tendinopatía lateral del codo. La tendinopatía lateral del codo aparece sobre todo entre los 20 y los 65 años, con un pico grande entre los 40 y los 50, como ya he dicho antes, en un ámbito laboral y también deportivo, y tan es así que un 5% de los trabajadores al año presentan epicondilitis o tendinopatía lateral. La tendinopatía lateral nos deja estas imágenes. Eso es una rotura parcial del aparato extensor y tenemos que aprender a diferenciarlo en imágenes, a distinguirlo del complejo ligamentario externo. No es lo mismo tener roto el tendón, una rotura parcial tendinosa, que una rotura ligamentosa, y eso en un corte coronal lo debemos aprender a diferenciar. Eh, Tened en cuenta que el hallazgo más frecuente en resonancia a un paciente al que le duele la región lateral del codo y es por una tendinopatía lateral durante 3 a 6 semanas, la lesión más frecuente es la rotura parcial de 4 milímetros de longitud. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que intentar identificar en nuestras resonancias. ¿Cómo podemos diagnosticar una epicondilitis, una tendinopatía lateral en la consulta? Vais a ver que os he preparado un montón de vídeos con pacientes que amablemente han cedido imágenes. Lo primero que hay que hacer es localizar el punto de dolor. La epicondilitis duele en el epicondilo lateral o 1 centímetro alrededor del epicondilo lateral, no duele en otro sitio. Y veréis que yo constantemente les estoy apretando ahí. Lo siguiente es hacer maniobra de Thompson, una extensión resistida de la muñeca con el codo en extensión y preguntarle si donde le duele es en el epicóndilo. Lo siguiente es la maniobra de Mills, que es la mano en supinación, codo en flexión completo y vamos a pasar a hacer una extensión completa del codo y al final veis que la paciente pone cara de dolor, ahí les duele. La última sería el test de la silla. Son incapaces de levantar una silla con el codo en extensión y la mano en extensión. La tienen que soltar.
Y acto seguido, a mí me gusta descartar otras cosas, sobre todo si el paciente me cuenta cosas que no me gustan. Esto es un Scratch Collapse Test para diagnosticar un interóseo posterior, ¿vale? Se le pide al paciente que haga rotación externa y este es negativo, no colapso, ¿vale? Luego lo veremos con un poquito más de profundidad. Miro a ver si tiene una debilidad en el extensor carpio ulnaris, es capaz de mantener el codo en la muñeca en desviación cubital. Miro a ver si tiene dolor al realizar pronosupinación, tanto activa como resistida, lo cual hablaría de una plica. Y si en unos segundos no es capaz de mantener una supinación resistida, estaríamos hablando también de un interóseo posterior. Como veis, esto es otra paciente. Busco siempre dolor en el epicóndilo lateral. La paciente me confirma que donde le duele es ahí, en el epicóndilo lateral, y a 1 centímetro. Maniobra de Thompson. Le vuelvo a preguntar si el dolor es ahí. Le pido que extienda la muñeca contra mi resistencia. Me dice que es ahí. Y maniobra de Mills. Y le pido que yo le extiendo el brazo y al final le genera dolor. Con estas tendríamos un diagnóstico bastante aproximado de que la paciente tiene en realidad una epicondilitis lateral, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con una epicondilitis lateral una vez la tenemos diagnosticada y hemos agotado todas nuestras posibilidades de tratamiento conservador, en las cuales no voy a entrar? Si queréis luego podemos hablar, pero no voy a hablar. Mira, el tratamiento clásico es la cirugía abierta de Nielsen-Petrone. Es una técnica antigua, pero que se sigue utilizando. Es una técnica agresiva con un objetivo ambicioso que consiste en eliminar toda la degeneración angiofibroblástica, es decir, ese tejido que a nosotros nos parece que está perforado de vasos. Si lo hacéis con gafas lupa, es muy fácil ver esos vasos. El tendón adquiere un color como gris mate en relación al tendón sano, que es más brillante. Y lo que hay que conseguir es, una vez quitar ese tejido, es que cicatrice al resto de tendones y que cicatricen entre sí y a la huella. Este es un pequeño vídeo cortito de lo que son el petrone. Veis que la incisión no hace falta que sea muy grande. Hacemos un abordaje entre el extensor carpi radialis longus y el extensor común de los dedos. El que nos aparece en profundidad es el extensor carpi radialis brevis, que como veis ahí está clarísimamente degenerado y lo que tenemos que hacer es pues quitar todo ese tejido. Tradicionalmente el tejido a eliminar es un triángulo, es triangular. Y es un tejidito que cuando yo no lo veo tan claro me gusta rascarlo. En este caso lo veis, es un tejido que es mucho más mate, luego lo podemos confirmar. A mí me gusta hacer unas escoriaciones en el hueso, es decir, estimularlo para que crezca. Si lo veo que está muy duro, incluso hacer unas microfracturas y decorticarlo. Se cierra por planos, se pone un cabestrillo y luego el protocolo de rehabilitación, que hay varios. Como Sergi sabe, a mí me gusta mucho la artroscopia y todas las epicondilitis se pueden tratar por artroscopia. Es cierto que parece que merece un poquitito más la pena hacer aquellas en las que es el borde más profundo del aparato extensor el que está afectado. Es una técnica mucho menos agresiva, el objetivo es mucho menos ambicioso, porque lo único que intentamos es desinsertar el extensor carpi radialis brevis para que haya una pérdida de tensión entre el músculo y su inserción en el hueso y disminuya la tensión de la entesis. Entonces, por artroscopia, para los que no hagáis artroscopias, estamos viendo desde un portal medial, proximal medial, y esto es un vaporizador que está entrando desde el portal lateral. Lo primero es conseguir visión de la zona lateral, es decir, hay codos, sobre todo en trabajadores, deportistas intensos, que nos encontramos con un poquito de sinovitis y la tenemos que limpiar. Lo primero, luego que hacemos una capsulotomía y eso que aparece es el extensor carpi radialis brevis. Es el primero que aparece después de la cápsula. Y lo que tenemos que hacer es, básicamente, cortarlo hacia arriba, cortarlo hacia la zona del epicóndilo lateral. ¿Hasta dónde? Pues nunca tenemos que sobrepasar a la mitad posterior de la cúpula radial. ¿Por qué? Porque eso ya es territorio del complejo ligamentario externo, del ligamento colateral lateral cubital, y ahí no tendríamos que dejar, ¿vale? No podríamos seguir haciendo desinserción. Esto sería un Champ Baker artroscópico, ¿vale? Champ Baker es el que definió la clasificación de las epicondilitis por artroscopia. Podemos abrir la cápsula un poquitito más para ver el tendón, pero básicamente la técnica es una técnica sencilla, es de las iniciales en artroscopia de codo. Eh, Existe una variante de esta, que es la técnica de cierre. Aquí lo único que tenemos que hacer es un desbridamiento solamente del tejido degenerativo, es decir, no buscamos la desinserción completa del extensor carpi radialis brevis, sino que tenemos que ser capaces de identificar tanto en resonancia como en la cirugía qué parte del tendón es la que está degenerada. Y lo que hacemos es, una vez la hemos conseguido, es obtener un cierre. Entonces cerramos la cápsula junto al tendón que está detrás. Pasamos con una bocaz, pasamos una sutura guía desde posterior, la recuperamos por anterior y esa sutura guía es la que luego va a transportar nuestra sutura definitiva. Todo esto es a través del mismo portal, de un portal lateral proximal, hecho al uso, se anuda
El anudado es ciego, ciego en el sentido de que no vemos el nudo, vemos el hilo desde dentro de la articulación. Si necesitamos pasar una segunda sutura porque el desbridamiento ha sido un poquito mayor, la rotura capsular era un poquito mayor, también lo podemos hacer. Pasamos una segunda sutura. Esto es una técnica de Sawat también, que tampoco es moderna, es de hace 14 o 15 años, si no me equivoco. Esto son unas fotos en las que igual se entiende un poquitito mejor que en el vídeo. Una vez hecha la capsulotomía, desbridamos el extensor carpi radialis brevis, que es el que veis que está justo detrás de la cápsula, y luego con una bocaz pasamos nuestra sutura de transporte, la recuperamos, vamos a transportar nuestro hilo definitivo, que en este caso es un metivón de dos ceros, no reabsorbible, y cerramos la cápsula. El protocolo de postoperatorio es bastante similar, ¿eh? En todas las técnicas artroscópicas. No necesitan grandes inmovilizaciones, simplemente un cabestrillo en el que se les pide que por favor eviten la extensión completa del codo y la extensión resistida de la muñeca. Hasta aquí con la epicondilitis, con la tendinopatía lateral, pero como os he dicho antes, ahora veis que hay muchas más entidades. La siguiente, por la que yo tengo cierta predilección, es la neuropatía del interóseo posterior. Mira, el interóseo posterior es la rama motora del nervio radial, es un nervio motor y además recoge algo de propiocepción de la parte dorsal de la muñeca, como sabéis todos los que os dedicáis a la mano y a la muñeca. Cuando el nervio está comprimido, lo que provoca en el paciente es un dolor tipo fatiga, ¿vale? Que empieza bastante rápido al empezar la actividad que se la está provocando, pero que tarda bastante rato en desaparecer cuando se cesa la actividad. E incluso, igual que en otras compresiones nerviosas, puede provocar dolor nocturno. La clave es que el dolor aquí no es sobre el epicóndilo lateral, o por lo menos no es solo sobre el epicóndilo lateral, sino que es 3 centímetros distales, que es donde tenemos la arcada de Frose. Yo pongo 3 deditos distales al epicóndilo y esa es la zona de compresión. Este es el caso más frecuente en mi consulta de llevan años diciéndome que tengo una epicondilitis y ese paciente es posible que tenga una epicondilitis o una tendinopatía lateral, pero lo más probable es que tenga también una neuropatía del interóseo posterior. Es decir, pueden coexistir la epicondilitis y la neuropatía del interóseo posterior. Muy frecuente lo que os he dicho, tratamientos no efectivos para la epicondilitis, dolor nocturno, y el problema con el que nos encontramos es que el electromiograma, incluso en manos expertas o incluso el electromiograma, puede ser negativo. ¿Por qué? Pues uno, porque estemos en fases iniciales de la enfermedad y dos, pues porque ese nervio no está comprimido 24 horas al día, 365 días al año por una estructura firme como en el túnel carpiano o en el canal cubital. Está comprimido por una estructura muscular, que es el supinador corto, que dependiendo del tipo de supinador puede tener una capa tendinosa, pero el supinador tiene dos capas y entre esas dos capas pasa el nervio interóseo posterior y cuando nosotros hacemos supinación, extensión resistida, hace de tijera y lo comprime. ¿Cómo podemos diagnosticarlo si las pruebas con las que diagnosticamos otros nervios comprimidos son negativas? Pues las tenemos. Vais a ver que la exploración es un poco parecida a la que hemos visto antes. Mirad, la epicondilitis duele ahí, en el epicóndilo. Esta paciente veréis que se queja unos centímetros distales, como 3 deditos distales al epicóndilo, y ahí veis que aparta el brazo porque ahí le duele. Lo siguiente es hacer el scratch con las test. Esto es la triada de Hager para diagnosticar neuropatías. Le pido que haga rotación externa resistida. Yo no puedo vencerle. A los 5 segundos rascamos territorio dorsal y le va a fallar el brazo. Eso es un scratch class test positivo, ¿vale? El siguiente de la triada de Hager es la debilidad del extensor carpi ulnaris. Es uno de los músculos inervados por el interóseo posterior y como veis, la muñeca le falla. No es capaz de mantener la muñeca en desviación cubital, que es lo que hace el ECU. Y sin embargo, con la otra muñeca, veréis cómo lo puede hacer sin problema, ¿vale? Esta es su muñeca no dominante, la que le falla es la derecha, ¿vale? Tiene también una rizartrosis y le molesta. Otra paciente, otro caso. No le duele en el epicóndilo lateral, le duele distal al epicóndilo lateral y como veis pone cara de dolor en 3 centímetros distales al epicóndilo lateral, donde está el túnel radial. La desviación cubital, es decir, la debilidad del ECU, va a ser evidente. Yo le muevo la muñeca con facilidad, siempre compruebo con la otra, ¿vale? Le pido lo mismo, que haga desviación cubital de la muñeca y yo me la intento llevar hacia radial y esa la mantiene perfectamente, yo con esa no puedo. Siguiente, el Scratch Collapse Test o Sensory Collapse Test, que es lo mismo. Yo le pido que haga rotación externa durante 5 segundos, yo le bloqueo esa rotación externa del brazo, voy a estimular el territorio dorsal del antebrazo
y el brazo le falla. Este sería un sensory collapse test positivo o un scratch collapse test positivo. Y lo siguiente, que ya no está dentro de la tríada de Hager, es si el supinador es el que está causando el dolor y yo le estimulo el supinador, el paciente normalmente me dice que se reproducen los síntomas, que aparece esa fatiga. Hay algunos pacientes en los que a los 15-20 segundos el antebrazo claudica, es decir, tienen que dejar de hacer esa supinación que yo les estoy resistiendo. Mirar, este paciente es lo mismo, este paciente claramente está en muy buena forma física. Sensory collapse test, brazo derecho, perdón, le falla. Debilidad del ECU y no puede. Fijaros que este paciente es un paciente deportista. No puede, tiene una debilidad franca del extensor carpilonaris de la muñeca derecha y en la izquierda no. Ahora la supinación resistida y veréis cómo lo explica él mismo. ¿Dónde él tiene el dolor? Tiene el dolor ahí, en el territorio del túnel radial, no en el epicóndilo, sino ahí. A veces una epicondilitis puede doler también con la supinación resistida. ¿Veis? Yo le digo, no duele ahí, duele ahí. Y el paciente confirma que es ahí donde le duele. ¿Vale? Entonces, para diagnosticar una neuropatía del interoseo posterior tenemos la tríada de Hagert, una, dolor o túnel en el túnel radial, donde les comprimimos 3 centímetros distales. Dos, el sensory collapse test o scratch collapse test, la rotación externa que habéis visto que falla. Y tercera, la debilidad de uno de los músculos dependientes, que en este caso es el ECU, es el preferido. Y luego yo escuché en una charla a Roger Van Riet que a él también le gustaba y a Ivan Resburg que les gustaba hacer la supinación resistida y yo la añadí. La verdad es que añade información, es como un elemento más de confirmación. ¿Qué hago cuando yo me encuentro un interoseo posterior? Evidentemente mando al paciente a que haga unas sesiones de fisioterapia, sobre todo para neurodinamia, aproximadamente la mitad de los pacientes o un poquitito más, sobre todo si es una neuropatía aislada del interoseo posterior se libran, ellos son capaces de liberarse de síntomas. Si no lo conseguimos, yo no suelo hacer infiltraciones, les propongo una liberación, la liberación la hago en el mismo plano que opera una epicondilitis, entre el extensor carpio longus y el extensor común de los dedos. Ahí nos encontramos el supinador, identifico la arcada de Frost, esto es un vídeo, y sí que tengo la precaución de liberar todo el supinador, el interoseo posterior en todo el recorrido del supinador, porque las zonas de compresión del interoseo posterior son desde ahí, desde donde veis ahí, que es la arcada de Frost. Veis que es un supinador muy tendinoso. Es bastante frecuente encontrar que en vez de haber una gran parte muscular es supinadora y lo que hago es liberarlo desde ahí, como veis en la última foto, en todo el recorrido, porque hay una de las zonas de compresión del interoseo posterior que es la banda más distal del supinador corto, también es un lugar de compresión. Aquí me gustaría recalcar una cosa. Si el paciente, además de síntomas de interoseo posterior, tiene síntomas sensitivos, evidentemente no estamos solo ante una neuropatía del interoseo posterior y también puede cursar con un dolor en la zona dorsal y lateral del codo. Si tiene síntomas sensitivos, tenemos que liberar el nervio radial completo, es decir, las tres ramas, y eso se hace por vía volar, ¿vale? Vía volar, lateral al bíceps, y ahí tenemos que identificar el nervio radial común y luego identificar la rama sensitiva, el interoseo posterior y la rama que va al extensor carpi radialis brevis. Pero bueno, no me pareció que fuera el objeto de la charla, pero simplemente si el paciente tiene síntomas sensitivos en territorio del nervio radial, por este abordaje no es factible porque por este abordaje solo se puede liberar el interoseo posterior. Santos, Otra y causa de dolor serían las plicas sinoviales. Las plicas sinoviales son Santos, un resto genético que tenemos todos dentro del codo. El problema viene cuando estas plicas, este tejido se irrita y se irrita sobre todo por ejercicios repetidos de pronosupinación y flexoextensión del codo. Y es clave para saber si son sintomáticas o no que estén provocando una lesión condral. Las plicas anterolaterales, bueno, las plicas están descritas hace ya unos cuantos años por un español, que es Samuel Antuña. Las plicas anterolaterales provocan dolor anterior y lateral con la pronosupinación y no suelen generar un gran chasquido, pero sí que provocan lesión condral alrededor de la cúpula radial, incluso en el capitellum más lateral, y las plicas posterolaterales generan dolor posterolateral para los que hagáis artroscopia en la zona del soft spot, por donde metemos el suero para hacer una artroscopia. Hay que entender que la pronación del codo en flexión hace que la plica se introduzca en la radiohumeral posterior y esa es la que provoca pellizco, sobre todo cuando pasamos los 90-100 grados de flexión más la pronación. Mira, os he preparado aquí dos fotos
dos fotos de resonancia. Eh, Eso que veis ahí rodeado en rojo es una plica posterolateral. Eso que aparece ahí en amarillo sería una plica anterolateral. Y dices, ¿cómo sé yo que esto es sintomático? Pues bueno, el paciente, en la exploración del paciente, notamos ese pellizco. Veréis ahora también un vídeo de una exploración, pero fijaros que estas plicas, eso que yo remarco en azul, está dejando una lesión condral. Tanto la de la derecha tiene una lesión condral posterolateral, como la de la izquierda tiene una lesión con un edema óseo en todo el capitellum, que parte de una lesión condral. Para mí, estas plicas son sintomáticas. ¿Vale? ¿Debemos operarlas? Bueno, hay maneras de no operarlas, pero para mí esto es diagnóstico de plica sinovial posterolateral o anterolateral junto al vídeo que vais a ver ahora. La plica sinovial anterolateral, que ya os digo que para los que hacéis artroscopia es una cosa que encontráis muy frecuentemente, el paciente nota un chasquidito simplemente pasando de pronación a supinación brusca, ¿vale? Y está anterior al epicóndilo. Sin embargo, la plica posterolateral, pues como os he dicho, esa plica, el paciente lo explica aquí claramente. Cuando se va a quitar la camiseta y pasa de supinación a pronación y de flexión a extensión, él nota un dolor ahí en la zona posterolateral que incluso se le sube un poquitito hacia arriba. Y él hace el gesto, es cuando me quito la camiseta y si os fijáis, está pasando de supinación a pronación y de flexión a extensión. Y él nota el chasquido. Fijaros en qué momento pone cara de dolor, sobrepasando la mano en pronación y sobrepasando el codo los 90 grados. Entre los 90 y los 100 grados de pronación, el paciente nota el chasquido, que es el momento en el que la plica posterolateral se introduce en la radiohumeral posterior. Y ese pellizco es el que nota el paciente y es el que provoca dolor. Esto creo que es también bastante, el vídeo bastante indicativo. El tratamiento, el de la plica anterolateral es muy sencillito, el de la plica posterolateral es un poquito más complejo, pero porque el trabajo que hay que hacer es posterior. Yo estoy viendo desde un portal posterolateral y estoy trabajando el palpador desde el soft spot. Arriba húmero, a izquierda cúbito, derecha cúpula radial y todo ese tejido es plica sinovial posterolateral. Y si veis con el sinovietomo y el vaporizador, hay que limpiarlo todo hasta que veamos aparecer la cúpula radial, perfilando el complejo ligamentario posterior, ligamento anular posterior, sin seccionarlo. Y este es el resultado posoperatorio del paciente que habéis visto antes. Desaparece el dolor, el paciente puede volver a hacer flexión y extensión sin poner cara de dolor y sin ningún problema. Tratamientos sencillos si se tiene un poquito de experiencia en artroscopia de codo posterior. Es bastante sencillito, es de las primeras cosas que se puede hacer en compartimento posterior, además de cuerpos libres. Por entrar un poquitito más en materia, y esto yo creo que es lo que Sergi es lo que nos ha traído a esta charla. Tenemos dos tipos de inestabilidades en el codo que pueden generar dolor en la zona lateral del codo. Uno es la inestabilidad posterolateral rotatoria, que es muy, muy conocida, y la otra es la lesión de Smile, que quizás sea un poquito menos conocida, y voy a aclarar las dos. Venga, la inestabilidad posterolateral rotatoria, para llegar a este diagnóstico, el paciente ha tenido que tener un traumatismo, es decir, ha tenido que tener un mecanismo luxante del codo, que ha podido ser una luxación completa o una incompleta, tipo PERTS, de estas de O'Driscoll, pero ha tenido que tener un evento traumático. ¿Por qué? Porque el mecanismo de producción es traumático, con una caída, con apoyo, supinación, ¿vale? Y una inestabilidad en vago. ¿Qué es lo que ocurre en inestabilidad posterolateral rotatoria? Lo que ocurre es que falla el complejo ligamentario externo, sobre todo el ligamento colateral lateral cubital, y lo que ocurre es que el cúbito se supina y junto al cúbito la cúpula radial se supina también, es decir, se desplaza hacia lateral y hacia posterior, sin llegar a luxarse o luxándose. Pero lo que ocurre es que es rotatoria, es decir, el cúbito rota hacia afuera, se supina y la cúpula radial que acompaña al cúbito se luxa hacia lateral y hacia posterior. Y la lesión de SMILE es un acrónimo que quiere decir Symptomatic Minor Instability of the Lateral Elbow. O sea, son inestabilidades menores del codo que provocan dolor en la zona lateral. No es que no sea traumática, pero la generación del SMILE es por un estrés repetido de embaro más pronación. Y si os fijáis, hay un montón de actividades de la vida diaria, coger objetos, elementos de la práctica laboral o de la práctica deportiva que implican varo más pronación.
Este varo y pronación de forma repetida lo que provoca es un alargamiento no del ligamento colateral lateral cubital, sino principalmente del ligamento colateral lateral radial y genera esa inestabilidad menor que provoca un dolor lateral en el codo que puede similar a una epicondilitis. ¿Qué problema tenemos? Que tanto una como otra pueden provocar una degeneración del extensor carpi radialis brevis. Es decir, podemos encontrarnos pacientes con tendinopatías laterales del codo como consecuencia tanto de una inestabilidad posterolateral rotatoria, pero recordar que tiene que ser un paciente que se haya luxado el codo o que haya tenido un mecanismo traumático que nos recuerde a que haya podido tener un mecanismo luxante del codo, o que hagan estrés repetidos de varo más pronación al codo, es decir, que trabajen con la palma de la mano hacia arriba, el codo en flexión, ¿vale? Y sin extensión completa. Esto lo tenemos que tener meridianamente claro porque si solo diagnosticamos la epicondilitis y solo tratamos la epicondilitis, vamos a tener fallos repetidos en el tratamiento de esa epicondilitis. ¿Os acordáis que antes he dicho, cuando vienen y llevo 3 años con una epicondilitis y nadie me la cura y yo siempre pienso en un interoseo posterior? Esto es la otra cosa en la que hay que pensar, que el paciente haya tenido un mecanismo traumático luxante o que tenga un SMILE. Diagnóstico de inestabilidad posterolateral rotatoria, como os he dicho. Mecanismo traumático, pruebas radiológicas, ahí veis la cúpula radial está desplazada a posterior, ahí la cúpula radial está subluxada a lateral. 3 maniobras principales, la carga axial. Este es un paciente que hace calistenia, que es otro de los entornos en los que puede aparecer una inestabilidad posterolateral rotatoria. Carga axial más supinación. El pivot shift, que en pacientes como veis con este que es voluminoso es muy difícil de obtener en la consulta, salvo que el paciente tenga una inestabilidad mayor. Y el otro que me gusta bastante es el push-up chair, es la elevación de la silla. El problema es que se genera bastante dolor y no me acaba de convencer porque si el paciente le generas dolor, luego va a estar un poquito desconfiado. Pruebas diagnósticas, evidentemente, en las que veamos lesiones de Osborne Coteril, veamos codos que no son concéntricos, veamos cápsulas muy redundantes. Y la última es que si seguimos teniendo dudas, nos bajemos al paciente a quirófano y le hagamos una exploración bajo anestesia con control radiológico y que veamos que el cúbito se supina y que la cúpula radial se desliza hacia atrás o que la cúpula radial se separe del cúbito y entonces estaríamos hablando de una lesión del ligamento anular. ¿Vale? Esto lo dice O'Driscoll, no lo digo yo. Cuando tenemos dudas con estos pacientes hay que bajarlos a quirófanos y probarles estrés en varo, varo más supinación, varo más pronación, que nos quede clara la idea con, con radios con radiología en directo de qué problema tenemos. Tratamiento de inestabilidad posterolateral rotatoria. Si alguno escuchasteis una charla que di en BIMED hace poco, esto os va a sonar porque es uno de los casos que puse. Esta es una paciente con 2 mecanismos luxantes y una lesión de Osborne Coteril muy grande, como habéis visto ahí, cercana al centímetro. Y en esta paciente lo que vamos a hacer es una ligamentoplastia del complejo ligamentario externo y un tratamiento también de la lesión de Osborne Coteril. En este caso es un hundimiento del capitellum posterolateral. Como veis, tiene 9 milímetros de defecto y esto se trata con una mosaicoplastia, pero solo con un cilindro, como en rodilla, etcétera. Simplemente adaptar una técnica que tenemos en otras articulaciones al codo. Yo estoy trabajando en el codo, mientras tanto hay otro equipo en la rodilla sacándome un cilindro. Se puede hacer con OATS, se puede hacer también con OCA, es decir, se puede hacer con un cóndilo femoral, con injerto de cadáver. Si lo hago con injerto de cadáver, lo hago en fresco para que, sobre todo si necesito que el cartílago esté sano, el cartílago sea viable. Y ahí sacamos un injerto de gracilis, como se puede utilizar para otras cosas. Hacemos los dos túneles en inserción nativa del complejo ligamentario que tienen que converger. Y luego en el húmero se hace una técnica docking. A mí me gusta que toda la plastia pase a través de los túneles en Y del húmero y luego poder anudarlos sobre sí mismo. Básicamente lo hago en todas las plastias tipo docking que hago esto, en el hombro también, ¿vale? Para la articulación acromioclavicular también hago docking y también intento luego suturar el tendón sobre sí mismo. Dejamos unas suturas pasadas a través de todos los túneles, rellenamos el Osborne Coteril con el injerto. Veréis ahora que no lo dejo enrasado porque luego se enrasa cuando nosotros hacemos flexión y extensión. Lo veis que no lo dejo apurado al máximo porque si lo hundes demasiado, luego no vas a poder sacarlo. Pasamos en nuestro tendón, tanto por el cúbito como por el húmero.
Lo suturamos y luego lo que os digo, lo suturo sobre sí. Yo no hago lo de que solo salgan del túnel las suturas, me fío más de que pase todo el tendón. Este es el resultado de esta paciente a los 4 meses. Veis que lleva dos pesas que son 2 kilos y que ahora mismo va a hacer una pronación más varo y no se queja en absoluto de dolor. Esta paciente vino a verme luego a mi consulta a la calle por otro motivo y creo que en el vídeo también hay parte y la paciente un año después está encantada, puede levantarse de la silla haciendo fuerza, puede volver a sentarse haciendo fuerza, no nota ningún fallo. Esto es un tratamiento clásico de una inestabilidad posterolateral rotatoria en paciente con cronicidad de la lesión, es decir, que necesita una plastia y no se puede reparar el complejo. Lo otro que hemos dicho del SMILE es un concepto de Paolo Arrigoni, un italiano de 2018, y como ya hemos dicho, son inestabilidades menores. El diagnóstico en consulta es bastante más complejo, básicamente porque solamente el paciente va a referir dolor en la región lateral, y entonces tenemos que indagar mucho en esos mecanismos de varo más pronación. Pero él en su artículo del SMILE nos deja claras las cosas que tenemos que buscar, sobre todo por artroscopia. El diagnóstico ellos más que por resonancia lo manejan por artrotac, que es una cosa que aquí pues manejamos un poquitito menos y entonces nos resulta un poquitito más complejo. Pero ahí tenemos que buscar tres signos, que son el annular drive-through, que es básicamente que la cúpula radial se mueve demasiado hacia adelante y hacia atrás, se tiene que mover 4 milímetros, o que seamos capaces de introducir el sinoviotomo. El loose collar sign es que todo el complejo radial del ligamento se ha caído, es decir, el ligamento anular está caído y nos deja ver mucha más cúpula radial de la que podemos ver, y vemos esa parte sonrosada de la cúpula radial. Y el pull-up sign es que nosotros podamos desplazar el ligamento anular más el complejo radial del ligamento por artroscopia 1 centímetro hacia arriba. Luego hay otras cosas que pueden aparecer, las lesiones CLAC, que son las lesiones condrales del capitellum anterolateral, lesiones capsulares que podemos ver también. Si alguno conoce la clasificación de las epicondilitis de Champ Baker Jr., esa clasificación está basada en las lesiones capsulares. Así que si cuando vamos a operar una epicondilitis nos encontramos una lesión capsular muy franca, pues buscar las otras lesiones, que igual estamos hablando de una epicondilitis en el contexto de un SMILE. Luego también la sinovitis en la zona anterior del codo, aunque esto es un hallazgo bastante frecuente, a mí me parece menos indicativo, y las lesiones condrales de la cúpula medial. Veréis aquí, eso prepara un vídeo en el que se ven todas ellas. Esto sería un annular drive-through, esto es una cúpula radial que se mueve un montón hacia atrás y que también lo hace hacia adelante, ¿vale? Se separa del húmero y para mí esto es indicativo. Loose collar sign, porque no estamos viendo el ligamento anular y vemos la parte sonrosada. Vemos también ahí al fondo una lesión capsular. Aquí tenemos lesión capsular y pull-up sign, lo puedo llevar. Y si os fijáis en el capitellum hay una lesión condral, vemos ese aspecto como de mármol, en el que no hay cartílago. Eso es porque la cápsula lo ha ido lesionando poco a poco, lo ha ido erosionando. Lesión condral en la cúpula medial. Si el codo nos falla en varo, es lógico pensar que la cúpula radial va a rozar más con el cúbito y con el húmero, y esa zona de la cúpula radial se va a lesionar, se va a desgastar antes. Eso sería una plica anterolateral. Y las plicas sinoviales posterolaterales también parecen un indicativo. Lo que pasa es que, como ya os he dicho antes, las plicas sinoviales posterolaterales son un ente en sí mismo, pueden ser patológicas. Lo único que si vemos una y hay alguna cosa en ese paciente, en ese codo que no nos cuadra, pues deberíamos valorar también si estamos hablando de un codo inestable y no solo de un codo doloroso por una plica posterolateral. El tratamiento del SMILE, pues mirad, aquí tenemos otro paciente, tenemos un drive-through. Arriba el húmero, para los que no hacéis artroscópica, arriba húmero, abajo cúpula radial. Esto es un drive-through de libro. Estoy entrando con el artroscopio entre el capitellum y la cúpula radial y eso no debería ocurrir, ¿vale? En principio esto incluso sería algo más que un SMILE. Tenemos una cápsula lateral lesionada por dos motivos. Por el agujerito, lo he podido generar yo, pero ahí tenemos un flap caído. Si lo veis en el centro de la imagen, ahí hay un flap de cápsula que no tiene la misma coloración y que se está separando del capitellum. Las lesiones de SMILE por lo general se tratan con una reinserción de la porción más radial del complejo ligamentario externo. Con un implante de inestabilidad de hombro, de solo sutura. Yo realicé un estudio junto a dos buenos amigos míos, que son Jorge Díaz Heredia y Gabriel del Monte, que trabajan en Madrid, donde yo hice la residencia, y buscamos el sitio en el que habría que poner
eh, el implante. Y ese implante, la localización es la parte posterior inferior de una cresta que aparece distal al epicóndilo en la zona lateral del capitelo. Y lo que hacemos es poner el implante y luego nos preparamos, son técnicas de artroscopia básicas. Nos dejamos el hilo preparado con un empujanudos para luego no tener que buscarlo con el pinche y captura y hacer el agujero más grande. Y haremos una pasada posterior, pero en la línea del centro de la cúpula radial para no irnos al ligamento colateral cubital, otra pasadita en la parte anterior y luego lo anudamos y al anudarlo, si lo veis, toda la cápsula va hacia arriba, se desplaza hacia arriba. Estamos corrigiendo el push-up que hemos comentado antes. Y me dejo para el final una patología que es posible que sea dentro de todas, la más polémica, básicamente porque el síndrome compartimental crónico del antebrazo es mucho más frecuente en la porción volar o medial, sobre todo en motociclistas y ciclistas, pero también existe y está descrita en el extensor y sobre todo en todo el móvil WAD. El móvil WAD es el grupo de tres músculos que son el brachioradialis, el extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis. Es mucho más frecuente en pacientes en el entorno laboral y en deportes de raqueta, porque son pacientes que necesitan hacer flexión de codo y paso de pronación a supinación. Esto es muy frecuente en tenistas, también en jugadores de pádel, pero como os he dicho, también en un entorno laboral también es muy frecuente. Y además necesitan desviación radial de la muñeca. Si los que jugáis al pádel sabéis que estos son gestos que se realizan con cierta frecuencia. Yo no juego al tenis, pero evidentemente tengo muchos pacientes tenistas y también entiendo que son gestos que se hacen. En esta parte entra Sergi, porque el diagnóstico del síndrome compartimental crónico, además de ser clínico en la consulta, Sergi escribió un artículo súper chulo hace ya unos cuantos años en el que nos habla de qué es lo que tenemos que medir en un compartimento, es decir, hay que medir la presión compartimental para estar seguros y Sergi salta un poco por los aires las mediciones absolutas de presión de reposo, presión máxima y presión al minuto y a los 5 minutos y nos dice que lo que tenemos que valorar es el tiempo que transcurre desde la recuperación, desde la presión máxima a que el paciente vuelve a entrar en valores normales. Si os fijáis, el valor normal en el artículo de Seri es de 1,5 mm de mercurio, cuando lo habitual era hablar entre 10 e incluso 20. Son valores que han variado mucho y que varían mucho. Me parece esto una solución muy inteligente, ver cuánto tiempo tarda el músculo en recuperar su presión intracompartimental desde que ha hecho un esfuerzo máximo hasta que se recupera una presión normal. Pero bueno, luego lo podemos comentar. En cuanto al diagnóstico clínico, sospecha clínica, vais a ver que se parece mucho a lo de antes. Es un paciente que no tiene dolor en el epicóndilo lateral, que tiene dolor en el móvil WAD, si veis la cara de dolor que pone, y no es solo en un punto, no es solo en túnel radial, sino que es en todo el móvil WAD, incluso en zona distal, ¿vale? Donde el músculo empieza a transformarse en tendón. Tiene dolor con la extensión, pero el dolor no es epicondilio, veis que se ha señalado la zona dorsal, la zona más lateral. No tiene debilidad del ECU, veis que es capaz de mantener la muñeca en desviación cubital perfectamente, así que ya vamos orientando a que esto no es un interoso posterior. El Scratch Collapse Test o Sensory Collapse Test veréis que es negativo. Veis que es un paciente con un brazo poderoso. Si tuviera un introrsio posterior, ese brazo claudicaría y no lo está haciendo. Y yo le pido que me haga supinación resistida y el paciente se queja de dolor y veréis dónde se queja, ¿vale? Se queja en todo eso. Este paciente, para mí, si fracasa tratamiento conservador, sería un fiel candidato para medir presión intracompartimental y si de verdad tiene un síndrome compartimental crónico, hacer una, una apertura facial. Se puede hacer endoscópica, es sencillito siempre y cuando tengamos un poquitito de manejo con el endoscópico, pero si no, se hace abierta y abierta lo que sí que recomiendo es que no solo abrir la fascia, sino hacer una resección de la fascia. Y hasta aquí lo que habíamos comentado en mi primera diapositiva, cuando os he puesto que no todo el dolor lateral es epicondilitis. Evidentemente me dejo otras causas que creo que quedan un poco fuera, pero bueno, os pongo unas imágenes bonitas simplemente para que las tengáis en cuenta.
Esos son dos cortes de resonancia, corte sagital y corte axial de la misma resonancia. Eso que tenéis ahí es un ganglión anterior. Estos gangliones son bastante más frecuentes de lo que nos pensamos. Lo que no es tan frecuente es que sean tan grandes como este. Provienen casi siempre de la radiohumeral y el problema es que generan dolor anterolateral en el codo y muchas veces provocan irritación, no compresión, pero sí irritación en al nervio interoseo posterior. Entonces, en este caso sí que la solución sería un abordaje anterior. Eh, otra causa de dolor, como podéis ver ahí, serían, por un lado, las epicondilitis cálcicas. Si veis, esto no es una epicondilitis porque esa masa está por encima y está provocando un gran edema óseo. Esto es una miositis cálcica. Pensar en ellas también es de fácil diagnóstico. Con una radiografía y con una resonancia se diagnostica fácil. Estas son casi siempre, en mi experiencia, acaban en una resección de esa masa cálcica. Básicamente porque son muy irritativas, tardan muchísimo en desaparecer, no responden bien a tratamiento conservador, pero la sintomatología es similar a la de una epicondilitis. La otra sería pues la artrosis radiocapitelar, como veis aquí, son secuelas de traumatismos, secuelas de fracturas. Esto es una paciente de 24 años que tuvo una fractura de luxación de codo que bueno, pues pasó desapercibida en un servicio de urgencias y tiene ahí una lesión condral bastante severa, tanto en cúpula radial como en capitel. Y la otra sería la artrosis establecida. También las osteocondritis disecantes también pueden generar dolor en la zona lateral. También son en un perfil de paciente joven, deportista que hace apoyos en extensión y supinación. O sea, además de la exploración y de las pruebas complementarias, creo que en esta situación tenemos que dejar que el paciente hable y que nos dé información, porque muchas veces la información que nos da el paciente nos va a orientar mucho en el diagnóstico. Y creo que hasta aquí ha llegado la charla. Espero que os haya gustado y ahora creo que tenemos un ratito todavía para preguntas y debate. Gracias, Santos. Si alguien tiene preguntas, que las vaya dejando en el chat y iremos discutiendo sobre ellas. Yo lo primero que te quería preguntar era, en aquellos pacientes que identificas que tienen una neuropatía del interoseo posterior y que muchos de ellos, además, pues coexiste una tendinopatía. Ujú. Lo primero es un poco una pregunta filosófica que yo muchas veces me planteo, que cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? ¿Tú qué crees que inicia antes? ¿La tendinopatía y la inflamación tendinosa acaba generando esa neuropatía o al revés? Mm, No sé qué es lo que aparece antes. Lo que sí que sé es que siempre hay algo que creo que prima en la clínica del paciente. Si tienen dos cosas, es muy difícil que las dos cosas le estén molestando por igual. Entonces, yo siempre intento dirigir el tratamiento, aunque evidentemente todos estos pacientes, si vienen diciendo que llevan ya muchísimo tiempo, que les han dicho que tienen una epicondilitis y que no han mejorado, casi siempre los mando a mis fisioterapeutas. Mis fisioterapeutas están clarísimamente instruidos en los ejercicios de neurodinamia. No les hago venir 17 veces a la semana, vienen un día a la semana y vienen muy poquito, simplemente para enseñarles a hacer los ejercicios en casa y para luego controlar que los hagan bien, porque esta es otra parte. Entonces, sí que lo que hago es incidir mucho en qué es lo que me parece a mí que prima más. Porque si el paciente, si en la exploración a mí me parece que tiene una epicondilitis más un interoseo posterior, pero le duele más, el dolor que tiene es más periepicondilio, es decir, le duele más cuando yo le comprimo el epicóndilo y con la maniobra de Thompson, que lo que le duele cuando está haciendo una supinación resistida, pues me da la sensación de que prima la epicondilitis. Eh, en relación a la pregunta de qué aparece antes o qué aparece después, simplemente saber que coexisten y tener en cuenta que si coexisten, pues hay que darlo todo para intentar tratar las dos cosas, aunque una prime la otra. Sí que es muchísimo más difícil saber qué es lo que ha aparecido antes en un paciente que creo que tiene un SMILE o que tiene una inestabilidad posterior lateral rotatoria, y ahí siempre creo que lo principal, es decir, lo que aparece primero es el SMILE o la inestabilidad posterolateral rotatoria, y que la consecuencia de esos estreses en varo es la degeneración del aparato extensor, es decir, del tendón. Y en Santos, ese caso, dime.
Y cuando encuentras que tiene una neuropatía y una tendinopatía, has explicado el tratamiento de la exoneurólisis y de la liberación, pero cuando coexisten, ¿qué haces con el tendón? Las dos cosas. Hago el Nielsen abierto y la liberación. Es el mismo plano. O sea, si tú sigues hacia el epicóndilo, es el mismo abordaje. Utilizo exactamente el mismo abordaje. No, Se te puede pregunto. liberar. El interosseo posterior se puede liberar también por otros planos, ¿eh? Se puede liberar por un plano entre braquiradialis y extensor carpi radialis longus. A mí me parece un poco más peligroso, básicamente porque me resulta difícil identificar la rama que va al extensor carpi radialis brevis en ese segmento, pero conozco gente que lo hace y si lo hacen será porque Sí, les es... yo lo hago así. Generalmente Claro, el rama del extensor carpi radialis brevis es más proximal y no claro, suele. no se suele ver. Y de hecho, por ese plano, yo voy por ese plano porque eso es lo que te quería comentar, que desde ese mismo plano no hace falta que llegue hasta el epicóndilo porque puedo liberar la fascia del extensor carpis radialis brevis en ese mismo plano. Entonces, no me hace falta extenderlo hacia proximal. Ujú. Un poco ahí venía la pregunta. Vale. Em, Vale, entonces cuando liberas interoseo posterior, no te planteas hacer artroscópico la parte insercional, ¿no? No, mira, hay una técnica endoscópica de liberación del interosseo posterior y ya sabes que yo soy un tío muy curioso. La técnica es del doctor Jordi Palau, la tiene publicada en un par de sitios y exige la identificación por ecografía del túnel radial, es decir, del interosseo posterior en la entrada y la salida, y exige luego del uso de más que un artroscopio, de un endoscopio con un espéculo. Y la publicación es que existen complicaciones derivadas del procedimiento que yo no he tenido vía abierta. Entonces, cuando tengo un paciente con una epicondilitis lateral más una neuropatía del interoseo posterior, mi planteamiento es siempre abierto. Solamente planteo tratamiento artroscópico de la epicondilitis cuando el paciente tiene una epicondilitis aislada o cuando creo que la artroscopia me va a ayudar a diagnosticar otra causa. Puede ser un SMILE o puede ser una inestabilidad posterolateral rotatoria que creo que soy capaz de manejarlas por artroscopia. Pero hacer liberación abierta y luego hacer la artroscopia no lo suelo hacer. ¿Qué opinión tienes de las tenotomías percutáneas y el uso de ortobiológicos, de infiltraciones de plasma y demás? Bueno, buen melón acabas de abrir. Sí, mira, la técnica percutánea, si no me equivoco, buah, es también bastante antigua, turca, luego se tradujo en el peppering, que es como, ¿no? Como si hiciéramos una tenotomía percutánea del Aquiles, pero en el aparato extensor. Nosotros lo hicimos en unos cuantos pacientes, bastantes en el entorno laboral, y los resultados que obtuvimos no nos gustaban, por así decirlo, ¿vale? No, me parece que obtenemos unos resultados mucho más predecibles con una técnica estandarizada, pero no digo que no haya que hacerlo. Simplemente nuestra experiencia de hace unos cuantos años no fue buena del todo. Respecto a los biológicos, sí, mis compañeros siempre me han oído decir esto. Y siempre digo, le he propuesto a este paciente infiltrarle 3 veces plasma rico en plaquetas con cierto contenido leucocitario. Digo, pero si no curo a este paciente, no lo volveré a hacer nunca más. Y siempre hay un paciente que te lleva a la contraria y se cura. Entonces, el problema que tenemos con el plasma rico en plaquetas, con biológicos, con plasma rico en plaquetas pobre en leucos, plasma rico en plaquetas rico en leucos, etcétera, es que no sabemos qué paciente va a responder bien al tratamiento. Entonces, yo sí que sé, y creo que todos tenéis en vuestra cabeza, cuál es vuestra tasa de curación de una epicondilitis cuando operáis a los pacientes. Porque los pacientes se preguntan, doctor, ¿y yo me curaré? Y yo siempre les digo, yo no soy adivino. Quiero decir, si lo que quieres es que yo haga aquí algo con una bola de cristal, pues no lo puedo hacer. Pero lo que te puedo ofrecer son estos resultados. Y eso yo no lo puedo decir con el plasma rico en plaquetas. Podría decirte que en las roturas más pequeñitas de 4 milímetros en las que estoy seguro que no tienen una inestabilidad subyacente van a mejorar, pero la realidad es que no tengo elementos como para decirte que eso vaya a ser así. No estoy abogando por no hacerlo, pero hacerlo en masa tampoco sé si es lo adecuado. Sí, bueno, el problema básico con los ortobiológicos es el tema
de que las series pues al final son muy heterogéneas y es muy difícil realmente poder ser objetivo, ¿no? Creo que las neuropatías periféricas creo que es más sencillo en términos de objetividad por el tema de que tenemos pruebas como los electromiogramas, pero llevo tiempo dándole vueltas y con el tema de las tendinopatías y la objetividad en los resultados y poder desarrollar pues estudios de cierta entidad, ¿no? Y de cierta evidencia científica, pues es realmente más complejo. Pero bueno. Te pregunta Es que Alejandro. básicamente el producto biológico no es el mismo. Cuando hemos pasado, cuando en, creo que no me voy a equivocar demasiado, cuando en los últimos 15 años hemos pasado de tener 19 sistemas comerciales en el mercado de plasma rico en plaquetas, por simplificar el término, de plasma rico en plaquetas, a tener más de 800, no estamos hablando de lo mismo. Y yo no sé cuál es mejor o peor. Parece que hay indicios de que en artrosis va mejor una cosa y en tendinopatías va mejor otra, pero son indicios. Tampoco podemos fiarnos de esto. Y tampoco podemos perder de vista que esto en la mayor parte de los casos el paciente lo paga. Cuando hablamos del dinero, también mis compañeros y todos los que me rodean me oyen decir a mí una cosa. Mi mujer es intensivista. Es decir, trabajan en una UBI de 52 camas y cuando un paciente se les pone malo, no dudan en hacer así y abrir una ampolla de un producto que vale 6.000 euros para salvarle la vida al paciente o de ponerle un filtro que vale 30.000 euros. Entonces, el precio no debe ser nunca algo o no debe ser un factor principal para aplicar o no aplicar un tratamiento. Pero claro, no podemos perder de vista que si el paciente lo paga, hay pacientes que no se pueden permitir el hecho de ponerse una cosa de 4.000 euros o de 500 euros. Simplemente es apunte. Te pregunta Alejandro Meritano si utilizas alguna otra prueba diagnóstica para el síndrome compartimental, como por ejemplo la resonancia dinámica, ¿no? No, no uso resonancia dinámica, pero sí que es muy indicativo que en resonancia haya edema muscular. No es fácil de obtenerlo, pero sí que en estos pacientes recalcitrantes tenistas a los que les duele, jugadores de pádel a los que les duele mucho y estoy seguro de que no tienen un interoseo posterior, en la resonancia en ocasiones vemos edema muscular. Me parece más eficaz hacer una buena medición intracompartimental con el ecógrafo. No sé si has dicho algo antes de lo que te he dicho, porque me ha dado la sensación de que no, de que yo no escuchaba nada. Si comentabais algo mientras yo hablaba. No, 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 no. Yo la verdad es que ya hace unos años que me pasé al tema de la resonancia magnética dinámica. Dinámica. Sí, para los pacientes pues es más cómodo, menos agresivo pero vaya, o sea, ahí lo que generalmente es más potente es la sospecha clínica más el complemento de una prueba diagnóstica, cualquiera de las dos, pero vaya, con la sospecha clínica y la resonancia magnética dinámica, evidentemente si el radiólogo tiene experiencia y ve la diferencia de difusión y de edema entre el pre y post esfuerzo y se hace bien la prueba, la dinámica funciona muy bien, pero sí que es verdad que tienes que estar en un entorno en el que pues todo, tanto el técnico estimule bien, el paciente llegue a una situación de dolor, el radiólogo sepa qué es lo que está mirando y bueno, pero si se hace bien sustituye la medición de presiones intracompartimentales. Si os fijáis de todas las patologías de las que he hablado, para mí el diagnóstico es eminentemente clínico. Es Mm. decir, podemos salir de la consulta con el diagnóstico de todas estas patologías o por lo menos con una sospecha diagnóstica bastante fundada. Y que en este caso las pruebas complementarias son exactamente eso, son complementarias. Y pongo un ejemplo. Un paciente que viene por una neuropatía del interoseo posterior y que tiene una pequeña molestia en el epicóndilo, si tú le pides una resonancia, el radiólogo en su informe va a escribir que tiene una epicondilitis de algún tipo, de la que sea. Luego tú ves las imágenes y te puede llamar más o menos la atención. Pero el diagnóstico que tú tienes es que lo que prima el dolor en este paciente es el interoseo posterior. Entonces tienes que dirigir todos tus esfuerzos diagnósticos y terapéuticos en el interoseo posterior. Si ves en una radiografía que tiene unas secuelas de una fractura, evidentemente la cosa cambia, pero que las pruebas complementarias en casi todas estas patologías son exactamente lo que tienen que ser las pruebas complementarias. Hay que explorar bien al paciente. Cuando envías a los pacientes, esto es una pregunta muy básica, pero que creo que todos los pacientes lo tienen.
Cuando tú envías ves una epicondilitis, por ejemplo, de 2, 3 meses de evolución, o sea, no es una tendinopatía crónica, y la envías a tus fisios, ¿qué protocolos tenéis? ¿Qué consideras tú que el paciente es más importante que haga para que mejore? Y cuando hablas con el paciente, ¿tú qué tanto por ciento le dices de probabilidades que tiene de curación haciendo una fisio bien hecha? Y cuántos de ellos crees que acabarán en un tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente me pregunta en una epicondilitis aislada, yo les digo que más del 80% de los pacientes se curan si son capaces de hacer todo lo que se les dice. Es decir, cesar la actividad que les ha provocado el dolor. A veces no es posible porque no pueden coger una baja, porque no pueden, bueno, si son deportistas, no es lo mismo un deportista de élite que el deportista intenso, que digo yo, que es el deportista que no es un deportista de élite, pero juega tanto y entrena tanto que tiene un nivel muy alto. En estos pacientes algo ha pasado en su práctica deportiva, quiero decir, porque normalmente el deportista habitual tiene una epicondilitis cuando cambia algo. Y no estoy hablando de cambiar el grip, que también es porque está empezando a entrenar más, porque ha jugado más torneos o porque está haciendo técnicamente algo mal. Suelen ser alteraciones en la técnica de su golpeo. Me refiero a pádel, etcétera. Si son alteraciones en la técnica de su golpeo, pues hay que intentar replegar un poquito de velas y hacerle entender a un tío que igual juega 4 veces al tenis a la semana que algo de lo que ha cambiado en los últimos meses en su técnica lo tiene que volver a modificar, porque es probable que sea eso. Cuando estamos hablando del resto de los mortales, no. El resto de los mortales es muy difícil. Mira, esto te pasa por la técnica, suele ser por sobreuso. Y cuando los mando a los fisioterapeutas, yo siempre les mando con un ejercicio sencillo, que es el estiramiento. ¿Vale? Que es decir, es el codo extendido, mano muerta y que con la otra mano se estiren hacia abajo y supinen la muñeca y el antebrazo todo lo que puedan. Básicamente es eso. Luego los fisioterapeutas les van a ayudar casi siempre con punción seca, les van a ayudar con medidas antiinflamatorias de superficie, con ultrasonido, con magnetoterapia. Mm, no es que tengamos un protocolo, pero sí que implicamos mucho al paciente en su recuperación. Es decir, no puede ser, yo creo que anclar al paciente 5 días a la semana a media hora de fisioterapia no es necesario. Creo que el paciente, si se implica en su recuperación, él se va a encontrar mejor mentalmente, va a llevar mejor el proceso. Siempre les digo que no va a ser un proceso corto, que recuperarse de algo que nunca les ha pasado y que de repente ahora les está pasando y les impide hacer su actividad laboral o su actividad deportiva, pues les va a costar una temporadita recuperarse y que nosotros estamos para ayudarles. Pero sí que diferenció un poco el paciente que ha hecho algo para que le duela o el que no es que no lo haya hecho, sino que ha sido un proceso de en los últimos meses me ha empezado a doler y aquí estoy a verle. Mira, dos preguntas que te hacen sobre el nervio interóseo posterior. Si utilizas ecografía para el diagnóstico, si te apoyas en la ecografía. Y la segunda, si utilizas el test anestésico de infiltración. Ujú. Vale, pues son dos preguntas muy buenas. En la ecografía, si tanto la ecografía como la resonancia, si manejáis el ecógrafo, que yo llevo, o sea, tengo ecógrafo en todas mis consultas y lo manejo. ¿Entendés lo que he dicho antes? Yo vengo del hombro y en el hombro utilizamos un montón el ecógrafo para comprobar nuestras reparaciones, para hacer infiltraciones ecoguiadas, etcétera. Entonces, en el codo simplemente aplicar la ecografía. Mm, Básicamente, en el interóseo posterior a mí no me resulta útil hacer la ecografía yo en la consulta porque creo que no voy a ser capaz de diagnosticar una lesión en reloj de arena o una tumoración previa a la entrada en la arcada de Frose. Y con la resonancia soy un poquito más capaz, básicamente. Entonces, no lo utilizo. Respecto al test anestésico, mira, esto es una pregunta recurrente cada vez que hablo de esto y me parece una pregunta excelente, pero yo tengo mi propio punto de vista. Lo he hecho, pero llevo muchos años sin hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un elemento diagnóstico que me parece que es superior, que es la tríada de Hague. ¿Hay que tenerle fe al Sensory Collapse Test? Hay que tenerle fe, no os digo que no. Claro que hay que tenerle fe. Pero en mi experiencia, cuando cogíamos con el ecógrafo y les poníamos 2 cm³ de anestésico local alrededor del interosseo posterior al paciente, estás generando una desconfianza porque el paciente se va de la consulta con una debilidad muy rara con la que él no ha entrado a la consulta durante 2 horas. No podemos perder de vista la iatrogenia que podemos generar. A mí no me ha pasado.
pero sé que ha pasado, o sea, lo conozco. Sí, Y José Antonio Fernández Vivar, que es quien te ha hecho la pregunta del test de infiltración, precisamente dice, a mí no me gusta por la sensación que le deja al paciente, el pero es paciente se va con una sensación muy mala y me gusta que alguien lo confirme porque a veces cuando digo esto, digo, no será para tanto. Es que, claro, es que estás poniendo el paciente viene por dolor. Él no tiene. Cuando el paciente viene por debilidad, es decir, viene ya en pseudoparálisis, estamos hablando de un problema importante. Ese nervio hay que liberarlo cuanto antes, no vas a perder el tiempo en neurodinamias. Eh, pero el paciente por lo general no viene en ese estado de pseudoparesia, pseudoparálisis, y tú se la estás generando durante 2 horas. Entonces, esas 2 horas generan en el paciente una desconfianza que a mí no me gusta. Igual que cuando los voy a explorar, intento no hacerles daño de inicio, porque si les hago daño con la primera exploración, los otros 5 minutos de exploración que voy a invertir van a estar enmascarados por ese dolor. Entonces, igual que me intento ganar la confianza en la exploración y explicándoles todo, intento no generar una desconfianza con una prueba invasiva, que mira, por otra parte, rara vez te da un diagnóstico. ya, 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 ya. Mira, justamente hablando de esto de la neuropatía, te pregunta Efraín Mendoza, para que continúes un poco con ese discurso del tema de la triada de Elizabeth Hager, Ujú. un poco para que hables en términos de la combinación de los tres signos, si superan al electromiograma dinámico. Un poco sensibilidad del diagnóstico. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? No, no es únicamente el Scratch Test Collapse, sino es la combinación de todos, ¿no? Y un poco escuchar al paciente que te da muchas pistas realmente. Claro, ya lo hemos comentado. El dolor nocturno, es decir, todos entendemos que el paciente que tiene un túnel carpiano te dice que por las noches hace así para que se le pase el dolor, ¿no? Y el del túnel cubital dice que se le duermen estos dos dedos por la noche. Pues en el intersio posterior lo mismo. Si el paciente tiene un dolor aquí, no, mira, es que no me duele cuando hago esto, me duele 5 horas después por la noche. Eso ya es indicativo. Quiero decir, lo has dicho tú, el paciente te va a dar información y nosotros tenemos que saber utilizar esa información. Una tendinopatía no duele por la noche, salvo que la sobrecarga que se le haya dado al codo durante el día sea muy grande. Una inestabilidad tampoco duele por la noche, duele cuando estás haciendo esa carga axial en apoyo y supinación. Y lo de la triada de Hager, pues es que no es solo para el interosseo posterior, es que esto es para todas las neuropatías compresivas. ¿Qué ocurre? Que tenemos que saber qué músculo hay que explorar para cada nervio, que básicamente es el primero o el segundo que hay después de la zona de compresión, y que tienen que ser positivas las tres. Si no son positivas las tres, pues no el diagnóstico es de menos certeza, es de menos sensibilidad y menos especificidad, que no quiere decir que no lo tenga. Pero claro, con el interóseo posterior nos encontramos con electromiogramas, electroneurogramas muchas veces negativos, incluso post-esfuerzo. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, porque estemos en fases iniciales, porque el nervio no está comprimido por una estructura firme, aunque habéis visto que muchos de los supinadores, cuando ves arcada de Froese, son arcadas de Froese muy tendinosas, incluso todo el tendón todo el músculo es muy tendinoso, perdón. Entonces sí que estará comprimido por una estructura un poquito más firme. Pero nos encontramos con que no tenemos pruebas diagnósticas fiables, por así decirlo, pero nos han dicho que tenemos tres maniobras de exploración que en combinación, si son las tres positivas, la probabilidad de que el paciente tenga una neuropatía del nervio que tú estás explorando es muy alta. Si luego tú añades algo como lo que he hecho yo, que es añadir la supinación resistida, es decir, tú en semiflexión, es decir, ni en extensión completa ni en flexión de 90 grados estás eliminando la acción del bíceps y del brachioradialis, así que el que supina ahí con un poquitito más no de potencia, pero estás haciendo que se active un poquitito más es el supinador. Y estos pacientes claudican a los 20 segundos, es que les haces así y dejan de hacer fuerza. Ellos paran de hacer la fuerza porque ya no pueden más, les aparece dolor en la zona lateral del antebrazo. Eso no entra, dentro de la triada de Hager, eso pues lo escuché yo en un foro de codo, me parece que Juan Varela también estaba en ese foro y, pues yo lo incluí y me parece otro elemento diagnóstico más. Cuantas más cosas tenga que apunten en una dirección, pues más fácil es que todo vaya en esa dirección. Santos, preguntas cortas, directas al pie, respuestas directas, ¿vale? Venga, ¿Infiltración con corticoides en alguna ocasión, sí o no? sí, pero cada vez menos. Y ecoguiadas. ¿Cuándo?
Pacientes solo con tendinopatía lateral, O sea, que no responden a tratamiento conservador. a veces hay pacientes que te vienen a consulta, tienen una tendinopatía no tan, o sea, más bien aguda, el típico dolor que no pueden ni extender el No codo. extienden. Sí, que tienen tanto dolor al inicio, a mí me da la sensación o que le pones un corticoide para salir de esa situación de tanta inflamación y tal, y luego ya empiezas con un tratamiento, o es difícil sacarlos de ahí. Estoy de acuerdo. En esa fase aguda, pero muy poquita cantidad de corticoide y puesta ecoguiada. Peritendina, sin profundizar. Vale, pues has respuesto todas las preguntas que te habían hecho. Bueno, lo única, ¿qué tipo de corticoides utilizas? No utilizo trigón, utilizo celestone cronodose. Vale, Celestone No utilizo depósito. y una dosis muy pequeñita. Sí, yo Mm. básicamente estoy 100% de acuerdo. La mayor parte de las veces medio vial de celestone, que es un centímetro cúbico. Vale. Es una cantidad muy pequeñita como para no irritar y que tengo menos probabilidad de generar atrofia grasa. Con el trigón hay más probabilidad de generar una atrofia grasa. Con el tema de las plicas, que cuando haces resos, pues, o haces artroscopias, ves que relativamente son bastante frecuentes. Entonces, claro, a mí siempre me cuesta cuáles de estas son sintomáticas, cuáles no. Te quería preguntar si tú utilizas el test de la infiltración, para ver cuándo son sintomáticas y cuándo no. La posterolateral la infiltro siempre antes de operarla, casi siempre, básicamente porque si la estás infiltrando a través del soft spot y con control ecográfico es bastante sencillo, con una agujita muy chiquitita, ¿vale? Subcutánea o intramuscular infantil, estás dejando la mayor cantidad del depósito de corticoide dentro de la propia plica, es decir, en ese triángulo de tejido. Entonces yo le explico al paciente que esa sensación de pellizco que tiene la va a tener un poquitito más durante un par de días porque estás aumentando el tamaño de esa zona posterolateral y que en 2, 3 días empezará a mejorar. Y además no es solo tratamiento. Siempre les digo que yo cuando les pongo un anestésico local y un corticoide me sirve como información. Yo les digo, cuando vuelvas, te voy a preguntar si has mejorado y cuántos días has mejorado y si todavía estás mejor. Porque si todavía estás mejor, yo no vuelvo a infiltrar nada. Mejoré un montón y ahora estoy un poquitito peor, pero sigo estando muchísimo mejor de lo que estaba. Pues yo no repito una infiltración, por lo menos ese día, pero ya tengo un elemento diagnóstico. El paciente ha mejorado con un tratamiento que yo he dirigido exclusivamente a tratar una plica posterolateral. Las anterolaterales no, las anterolaterales en mi opinión son casi siempre un hallazgo incidental durante la artroscopia. Son pacientes con epicondilitis que los vas a operar y tienen la cúpula radial muchísimo más cubierta de lo que la tendrían de forma normal. Y cuando lo quitas, pues aparece un ligamento anular sano que ha sido un poquito redundante junto a la cápsula y ya está. Y a veces lesionan el cartílago de la cúpula radial. Bueno, a veces no. Si es una aplicación inhibida sintomática, lesiona el cartílago de la cúpula radial y del capitelo, claro. Para las inestabilidades posterolaterales, ¿plastias autólogas o heterólogas? Si voy a usar plastia, plastia autóloga de Gracilis. Vale. ¿Y alguna experiencia con las Para aumentaciones? no, para no, para no, para hacer honor a la verdad, es que Juan el otro día también me vio dar una charla. Si el paciente es futbolista o tiene una carga mecánica en su rodilla, sí que me planteo el uso de un Palmaris longus o un Gracilis de cadáver. Vale. ¿Tienes alguna experiencia con la aumentación? No, y no me gusta. Ya. Sin haberla usado, no me gusta demasiado. Por el concepto de poner algo no biológico, ¿por qué? Por el concepto de poner algo no biológico y algo que si te pasas de tensión va a ser muy difícil solucionarlo. Yo la aumentación en el codo, a mí me gusta mucho la aumentación y de hecho he publicado algún artículo sobre ello, y te tengo que decir que en el codo la abandoné porque hago lo mismo que tú, hago túnel en cúbito, túnel en húmero, y yo creo que ese desplazamiento que tiene la plastia tendinosa es como que es lo que necesita, porque con la aumentación le das rigidez, pero le quitas balance articular también. Me da la sensación de que la tensión que le das al no biológico, por así decirlo, puede generar una limitación de función que va a ser mm, pues imposible de solucionar salvo que se rompa.
Santos, una pregunta conceptualmente por el tema del Smile. El hecho de reanclar cápsula, ligamento, todo está laxo, así como un poco desvitalizado. ¿Cómo puede ser que eso funcione? Porque básicamente es simplemente una pérdida de longitud, es decir, no es un ligamento que esté arrancado. Tú lo único que estás haciendo es disminuir el volumen de la cápsula anterolateral llevándolo hacia arriba. Tú no buscas, igual me he explicado mal en esto, ¿eh? Em, una inestabilidad posterolateral rotatoria se puede solucionar por artroscopia, ¿vale? Hay una cosa que se llama, es la aplicatura que la definió Roger Van Riet y luego Christos Koukos ha hecho una variante. Es una técnica sencilla y no estás utilizando una plastia y también estás utilizando un tejido que ha perdido tensión. Y esto se hace desde posterolateral, ¿vale? Eh, ¿Por qué no hacerlo en anterolateral? Básicamente en el SMILE lo único que ha fallado es la parte radial del complejo ligamentario, es decir, es esa parte más capsular. Y simplemente llevándolo hacia el húmero, lo que estás haciendo es una disminución del volumen de esa cápsula. Pues Estás un poco retensando, ¿no? claro, es que el concepto retensar, pero sí, estás como volviendo a darle tensión a algo que lo había perdido y Paolo Rigoni lo hace en la parte lateral del capitellum y lo que os he contado de que nos fuimos a hacer nosotros un montón de cadáveres para ver dónde lo poníamos es básicamente para poner por la inquietud de poner el implante en un sitio seguro, que no Pero, se salga hacia adelante, que no se salga hacia detrás y que sea lo más anatómico posible. claro, pero o sea, a mí lo que conceptualmente me da la sensación que tú estás tratando una consecuencia, no una causa del problema. Bueno, la causa, es decir, lo que origina el problema es un estrés repetido en varo y pronación. Vale, Eso, entonces, en varo más pronación, tú estás haciendo que falle el complejo ligamentario externo, la parte más radial. Y si eso falla, se alarga. Cuando eso se alarga, el ligamento anular se queda caído y deja la cúpula radial expuesta y es más móvil. La cúpula radial se mueve un poquitito más respecto al capitellum. Al moverse se lesiona el cartílago, etcétera. Entonces, lo que haces con eso es devolver el ligamento o intentar devolver el ligamento anular a que el ligamento anular ocupe su sitio y la prolongación del ligamento anular hacia el capitellum, es decir, el ligamento colateral más radial, que vuelva a tener la tensión más parecida a la que tenía antes. Tú no estás intentando reinsertar un ligamento, estás intentando devolver eso a su sitio, básicamente. Claro, no si lo tiene. que me preguntas es si el paciente vuelve a hacer ejercicios en estrés y varo, va a volver a tener un alargamiento Claro, eso ya, pues hombre, es posible, pero la intención es esa. Y no precisa cruentación del footprint, Eh, simplemente mm, reinserción. Pues fíjate que el implante tradicional que se utilizaba en el codo para reparar estas cosas es un G2, que era titanio y grande, que era de Mitec, y yo esto lo hago con un implante de inestabilidad de hombro, que es de solo hilo. Es cierto que para encontrar, como nos fuimos a buscar nosotros con nuestra técnica, sí que lo que haces es pelar el capitellum y lo vas pelando con el vaporizador y con el sinoviótomo hasta que encuentras esa cresta. Y al pelarlo estás cruentando, no estás haciendo microfracturas como en una huella en un manguito o como haces en una epicondilitis, pero sí que lo estás cruentando como para que sangre, claro. Vale. Mira, he visto que se había quedado aquí una pregunta colgada de Henry Santaella. ¿En qué casos toma la decisión de hacer tenotomía del extensor carpis radialis o hacer resección y sutura? Por lo que he entendido, siempre hace resección, ¿no? En una epicondilitis. Sí. No, si lo hago abierto, sí que hago el Nielsen Petrone abierto, quito el triangulito, incluso lo mando a anatomía patológica y luego lo cruento. Pero en aquellas epicondilitis en las que en un corte coronal en resonancia vemos que la parte más lateral del tendón sigue anclada y lo que está roto es la parte más profunda, es en la que yo os tengo que decir que merece más la pena hacerlo por artroscopia, porque si lo haces abierto vas a violar una parte de tendón sana. ¿Eso es fácil de diagnosticar? No, no es fácil. Pero claro, también me veo en la obligación de deciros que todas las epicondilitis se pueden tratar por artroscopia, porque el objetivo es distinto. El objetivo del Nirsel Petrón es que todo vuelva a cicatrizar a la huella lo que se pueda y si no entre sí. Y por artroscopia, lo que se intenta hacer con un Champ Baker Jr. es que pierda tensión la inserción tendinosa en el epicóndilo. Si se pierde tensión,
debería desaparecer el dolor. Entonces, si tengo una epicondilitis aislada, la mayor parte de mis casos el tratamiento es por artroscopia. Pero si tengo una epicondilitis abierta, o sea, si tengo una epicondilitis más neuropatía del interoso posterior, entonces es abierto. Y entonces lo que le hago a la epicondilitis es unirse el petróleo. Es, es que no sé cómo. Es difícil que yo haga ahora una epicondilitis abierta aislada. Vale, pues yo creo que hemos resuelto todas las dudas, Santos. Nada, la charla la verdad que ha quedado muy bien, pero al final la discusión, pues veo que las dudas son las que tiene todo el mundo y al final es un poco... em, lo bonito de esto es poder acceder a tu práctica clínica, a tu experiencia, ¿no? Y que tú nos des tu punto de vista, porque al final te das cuenta que todo el mundo más o menos tenemos las mismas dudas. No sé si Juanito, que es tu fan, quiere hacerte Es algún... mutuo, es mutuo, es mutuo. No, El soy fan, fanatismo es mutuo. soy fan de los dos, soy fan de los dos. Tengo unas fotos vuestras y tal No, ahí. no me pongo celoso, Yo, Juan, tranquilo. Ah, sí, cuando levanto por la mañana miro y tal, yo a ver si puedo ser como estos dos y tal, pero no, no llego ni para llevar la compra. Juan, Eh, ¿cómo lo ha hecho Santos? ¿Lo ha lo ha hecho hecho, bien o no? lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho fenomenal. Es una charla que me ha gustado mucho, la verdad, está muy bien. La verdad es que yo cuando viene a la consulta epicondilitis resistente al tratamiento, a mí se me abren las carnes todas, ¿sabes? Una cosa como, pero como una epicondilitis, una resonancia hace 2 años y medio, una cosa espantosa. Y yo creo que la clave está en usar las manos muchas veces. Y la resonancia muchas veces son bastante reguleras y después nosotros no tenemos mucha costumbre de revisar, de leer las resonancias y de exigir estudios de resonancia de calidad. Y muchas veces confiar en la resonancia para que te ayude a diagnosticar cosas, muchas veces es una moneda de mala salida, ¿sabes? Porque la resonancia muchas veces pues solo tiene que ser para confirmar lo que tú piensas, no puede ser una herramienta diagnóstica per se, ¿no? Y me parece que gran parte de la charla tiene que ser todos los vídeos de exploración que hizo Santos que están espectaculares y que coinciden mucho con lo que yo hago habitualmente. Y yo la verdad es que no creo en nada biológico y soy un tío bastante incrédulo en general. Sí me parece que hay gente que se cura, como a lo mejor se curarían sin hacer nada, pero no, realmente no soy nada creyente en eso y infiltro muy poquitas, tampoco, no, apenas. Y me parece que si el paciente hace el tratamiento bien hecho, pues se cura un porcentaje alto y los que no llegan, pues soy un artroscopista normalito tirando a malo y entonces yo lo hago abierto. Y me parece que está muy bien. Tengo aquí un compañero que hacía percutánea y dejó de hacerla porque él hacía la percutánea y yo hacía la plastia del ligamento después. Y bueno, pues entonces ya dejó de hacerla y la verdad es que me parece que la clave está en la exploración y saber dónde te vas a meter y que un porcentaje son epicondilitis, pero no solo epicondilitis y tener claro eso es fundamental, fundamental. Obviamente me parece que necesitas eso, tener buenas manos y pensar en ellas y ser riguroso en la exploración y eso te va a dar mucha información. Y después el tratamiento abierto, no hay que menoscabarlo, está bien. Me parece que está muy bien. Y si haces bien un IRS Petrone bien, pues vas adelante con muchas cosas. Me parece que no es una cirugía que está bien. Yo les digo que a mí no me van tan bien como a Santos, pero sí que los pacientes que llevan un tiempo y diagnosticas bien lo que tienen, pues van bien con la cirugía. Mi impresión es que van bien. no, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No, la artroscopia es una técnica más. Es decir, no, una epicondilitis abierta, un el petróleo abierto es una cirugía preciosa, una cirugía súper anatómica que deberían ver todos los residentes o incluso adjuntos jóvenes y que la artroscopia es un punto más. Nadie obliga a nadie a hacerlo por artroscopia. Sí que en nuestro medio la artroscopia la recuperación a corto plazo es un poquitito más rápida por artroscopia, pero creo que también interviene un poco el psique del paciente, solo que ve dos incisiones pequeñitas y ya está, y le dejas mover un poquito antes.
Pero básicamente porque, por lo que he explicado antes, los objetivos son totalmente distintos, el de una técnica y la otra, ¿no? Entonces, si los objetivos son distintos, el manejo quirúrgico y postquirúrgico no puede ser el mismo. La artroscopia es una técnica que se puede utilizar o no se puede utilizar. La cuestión es solucionar la epicondilitis de la manera que sea. No, no es obligatorio hacerlo de una manera o de otra. Y No, si no, a mí no, me no es que... gustaría, ¿eh? A mí me gustaría hacerlo, pero no. Mi compañera sí que sabe, pero sí que es verdad que sí que me esfuerzo porque aprendan a hacer el lispetrón. Me parece que es una cirugía que tienen que aprender a hacer los residentes y aparte, claro, vienen ya cuando dicen, la cirugía me han dicho que van fatal y yo decía, hombre, van fatal. Pues no, hombre, no van todos mal. Algunos hay que saber primero lo que tienes y después meter la cirugía. El problema es eso, tener claro lo que tiene el cliente y después la solución, pues eso, y pensar en otro, que no es todos los epicondilitis, que es una cosa que ya me parece que ya solo la primera diapositiva ya es oro molido. Santos, ha sido No. fenomenal, es fenomenal. Es una charla fenomenal, Santos, de verdad, me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, Muchas Muchas, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Solo quiero daros dos notas finales, una para Santos y otra para Juan. La primera, Santos, es que en noviembre vamos a tener una charla de Gonzalo Serrano, que es un radiólogo chileno, que es un crack, que nos va a hablar sobre imagen radiológica del nervio. Por lo que comentabas del reloj de arena y el interosseo posterior. Yo he visto algunas imágenes suyas y son espectaculares. Y la segunda es que como Juan Varela he visto que se desenvuelve bastante bien y habla bien en público, a ver cuándo se anima y por fin da una charla un domingo por la tarde, que no hay manera que se anime. Yo Y es que nada, yo trabajo mucho, pero es que tú te trabajo muchísimo. y no, yo no, y Santos tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. Estamos. Bueno, nada, chicos, ha sido un No, placer. Muchas gracias, Santos. La verdad es que yo he disfrutado mucho, he aprendido. O sea que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que os haya gustado. Muy bien, un abrazo a todos. Nos vemos un la semana abrazo, que viene. Santos, un abrazo. Un Un abrazo, abrazo. chicos. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.